Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué le parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo, gracias por darnos a Cristo Jesús. Padre, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes en este lugar, y gracias, Padre, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna, que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que su Santo Espíritu nos habilite, nos capacite y nos prepare para recibir su palabra. Nos entregamos en su mano santa, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Hoy debemos trabajar con el título El siervo malo. Hemos llegado al punto de trabajar con San Mateo capítulo 24 y vimos cómo en Mateo 24 el Señor Jesús responde la pregunta de los discípulos: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y preguntan en primera instancia, ¿cuándo serán estas cosas? El Señor Jesús entonces responde la pregunta número 1, hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Número 2, presenta las señales de su segunda venida. Y número 3, presenta la segunda venida. Es interesante al enfatizar la segunda venida cómo el Señor Jesús presenta 5 parábolas. Las 5 parábolas del tiempo del fin. Una parábola es una comparación. El Señor Jesús, a través de hechos reales de la vida práctica, presenta verdades espirituales, verdades profundas. Parábola, comparación. La palabra parabole, significa algo que se lanza desde un punto para llegar a otro en una forma indirecta. Así se ven en los asuntos de las matemáticas y la física. Las parábolas parten de un punto, hacen una curva y caen en otro punto. Lanzar significa. Cristo habló en parábolas, número 1, porque en su tiempo algunos de los más grandes maestros, en la época de Gamaliel, Hillel y Shammai, usaban parábolas. La Biblia dice en el Salmo 78 que abriría su boca en parábolas. Cristo habló en parábolas porque a la mayoría de la gente que le seguía era de gente de la tierra, gente del pueblo, y utilizaba asuntos prácticos, cosas del diario vivir, para presentar las verdades profundas, verdades espirituales. Jesús habló en parábolas porque en un tribunal usted no podía acusar a nadie por una parábola, porque usted podía interpretar la parábola como a usted se le ocurriera. Pero los escribas y fariseos, los saduceos, los publicanos, todos entendían lo que Cristo estaba diciendo. Respondiendo a la pregunta de los discípulos del fin del siglo, el Señor Jesús presenta 5 parábolas. Número 1, ya vimos ladrón en la noche. El énfasis de la palabra, del verbo velar, en forma imperativa, velad. Hay 2 grupos, los que velan y los que no velan. Ladrón en la noche. Hoy tenemos que trabajar o continuar con el trabajo de los 2 siervos. Ya vimos algo en el tema anterior acerca del siervo fiel y prudente. Y hoy tenemos que completar la parte que tiene que ver con lo que es bienaventurado, porque Cristo le llama bienaventurado. Y entonces tenemos que concentrarnos en el siervo malo. Y de paso, decir algunas cosas de las 10 vírgenes.
Vamos a San Mateo capítulo 24, versículo 46. Mira lo que dice el Señor Jesús acerca del siervo fiel y prudente. Mateo 24, versículo 46. Dice la Biblia, dice Jesús, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado le llama Jesús al siervo fiel y prudente porque, versículo 45, le da el alimento a la casa a tiempo. Bienaventurado, decíamos en el tema anterior que bienaventurado significa afortunado, significa favorecido de Dios, significa bendecido. La idea de bienaventurado es una persona que recibe de parte de Dios un trato distinto. Leímos en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 2 al 12, cómo Jesús comienza el reino de la gracia, la carta magna, la constitución del reino de Dios, con la palabra bienaventurado, y la repite una y otra y otra y otra vez. Posiblemente unas 9 veces utiliza esta palabra bienaventurado. Leímos también en el Salmo capítulo 1 la palabra bienaventurado. En el Salmo capítulo 2, versículo 12, allí nos quedamos, se presenta nada más y nada menos que bienaventurados los que confían en el Hijo de Dios. Los versículos 1 al 3 presentan a Jehová es ungido. El versículo 7, el ungido anuncia, da a conocer el decreto. Yo publicaré el decreto, dice el versículo 7, Salmos capítulo 2. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en el versículo 12 da una bienaventuranza para los que confían en él. Si buscamos en la Biblia, encontramos en el Salmo 32, versículo 1 y 2, donde habla de que son bienaventurados los que Dios perdona, a los que Dios le perdona su pecado. Y si seguimos buscando en el Salmo 33, versículo 12, sigue hablando de los bienaventurados, los favorecidos, los bendecidos de Dios. No me gusta la palabra dichoso. Aquellos que reciben un trato especial por parte de Dios. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, cuando comienza en el versículo 3, dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Cuando usted busca y analiza esta palabra en el libro del Apocalipsis, descubre que aparecen 7 bienaventuranzas. Lo interesante es que todas tienen que ver con la segunda venida. Recuerde que estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Hoy el título es El siervo malo. El Señor Jesús presenta las 5 parábolas. Estamos trabajando con la palabra bienaventurado. Bienaventurado el siervo fiel y prudente. Completemos con las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis esta parte para entrar en la parte del siervo malo. ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis en el siervo malo? Porque casi nunca se habla del siervo malo. Casi nunca se describe al siervo malo. Casi nunca se dan los detalles de cómo tratar al siervo malo cuando usted sabe que es un siervo malo, un sinvergüenza, un bandido. ¿Cómo se debe tratar a esta persona? La Biblia lo explica y dice cómo debe ser tratado. El descuido en el trato correcto al siervo malo le hace creer que es gracioso, que es jocoso, que es jovial. Y eso hace que otros caigan en el mismo error. Y entonces este siervo malo se convierte en un cáncer en medio de la iglesia. Se le aplauden sus fechorías, que la ven como travesuras, y al poco tiempo usted ve que ya se hace un cáncer y muchos siguen su ejemplo. Y empieza una vida de hipocresía, de mentira y falacia. El siervo malo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, nos habla de bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, en adelante, otra de las bienaventuranzas. Todas tienen que ver con la segunda venida. Cuando tenga tiempo, léala en su casa y entonces usted notará, descubrirá que todas son relacionadas con la segunda venida. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 al 16 está el cuadro completo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los que mueren en el Señor, dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los muertos en Cristo
resucitarán primero, la segunda venida. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, bienaventurados. Dice aquí el verso 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado, capítulo 19, versículo 9. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que dice el predicador, no es lo que piensa el predicador, es lo que dice Dios a través de su palabra. El Señor prometió, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Cuando usted presenta la palabra de Dios, cuando usted enfrenta, afronta y plantea delante de la persona la palabra de Dios, entra la santa palabra de Dios suave, amable, cortésmente, y empieza a trabajar con los programas mentales de las personas. Y entonces, el Espíritu Santo que inspiró la palabra penetra a la mente más profunda del ser humano con su caja de herramientas y empieza a desmontar programas raros, equivocados. Y siendo que el Espíritu Santo es todopoderoso, no hay diablo, no hay circunstancia que impida que haga su trabajo cuando entra a lo más profundo de la mente humana. Me gustan las palabras en hebreo, alquilia, a lo más profundo del ser. Y entonces transforma la vida. La palabra de Dios, asegúrese de presentar la palabra de Dios, no sus razonamientos, sus conclusiones, su punto de vista, porque ahí no hay poder. El poder está en la palabra de Dios. Dice la Biblia, en el capítulo 19, versículo 9 del Apocalipsis, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas ¿de quién? De Dios. La segunda venida. En el capítulo 20, versículo 6, seguimos con bienaventurado. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. La Biblia es hermosa. Capítulo 22, versículo 7. Recuerde que estamos hablando del siervo fiel y prudente, bienaventurado. Capítulo 22, versículo 7. He aquí, dice Jesús, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 14. Dice el verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados. Muy bien. Cuando nosotros estudiamos los dos siervos, el siervo fiel y prudente y el siervo malo, vemos que se repite la palabra prudentes. Dice que el siervo fiel y prudente. Y entonces se habla del siervo malo o el siervo insensato. ¿Qué significa la palabra prudente? Los definimos en el tema anterior. La palabra prudente, la palabra griega afrónimo, significa prudente, sabio, sensato, inteligente, cuerdo. La perspectiva personal que regula el comportamiento externo, la manera en que evaluamos las cosas y que refleja nuestras opiniones personales. Si usted es una persona prudente, se verá en su manera de ser, en su forma de vivir, en su idiosincrasia, en su cultura de pensamiento, en su estilo de vida. Si no lo es, entonces usted es una persona insensata. La Biblia define insensato del griego moros como fatuo, necio, aburrido, estúpido, tonto, idiota, apagado, absurdo, desconectado de la realidad, bobo, vacío, inútil, impío, sin saber, imprudente. Me gusta la Biblia porque en una palabra se encierra un universo. Hay una palabra en la Biblia de la que ¿cómo digo esto? Hay una palabra en la Biblia que estamos estudiando hace más de 20 años y todavía no terminamos. Es una palabra tan interesante, pero tan interesante, pero tan interesante, pero tan interesante, que no hay ninguna palabra en español que la pueda traducir. De hecho, para tratar de traducirla,
Han usado 245 palabras en español y todavía no dicen todo lo que Hesed significa. La han traducido como amor, misericordia, bondad, todo lo que usted quiera, pero Hesed es Hesed. Y mire qué cosa linda, en el libro de Éxodo capítulo 34, los versículos 6 y 7, Dios utiliza 3 veces la palabra misericordia en español y utiliza la misma palabra 2 veces, que es la palabra Hesed, para referirse a Él, diciendo que Él es misericordioso. Tan profunda es esa palabra, que hay un libro de 500 páginas en algún lugar donde el autor se dedicó a estudiarla y al final presentó bien claro que todavía no era suficiente para hablar de esa palabra, la palabra Hesed. Me gustan las palabras. De manera que Cristo presenta la diferencia entre el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Bien, vamos a trabajar con el siervo malo ahora. La Biblia dice, San Mateo capítulo 24, versículo 48 al 51, vamos rapidito. San Mateo capítulo 24, versículo 48 al 51. Mire lo que dice Cristo acerca del siervo malo. Lo interesante es que quien está hablando es Jesús. Jesús conoce, Jesús comprende, Jesús entiende, Jesús sabe lo que está diciendo. Y está describiendo ahora al siervo malo. Dice el Señor, San Mateo 24, 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Recuerde que este siervo es del Señor. No es de la calle, es un siervo del Señor. Es un miembro de su iglesia, es un miembro de su familia. El siervo malo. Mi Señor tarda en venir, dice el siervo malo, golpea a sus consiervos. Y dice Jesús que vendrá su Señor el día que éste no espera y lo castigará duramente. ¿Dónde está el siervo malo? En la iglesia. ¿Dónde está el siervo malo? En la familia de Dios. ¿Dónde está el siervo malo? Entre nosotros. ¿Y cuáles son sus perfiles? Bueno, piensa que el Señor tarda en venir, por tanto, hará la cosa como le da la gana. Golpea a sus consiervos y él no sabe que el Señor vendrá de repente y lo castigará, dice Jesús, duramente. Siendo que aquí el tiempo corre muy aprisa, vamos a hacer una comparación rápida, pero hermosa, entre los bienaventurados y los siervos malos. Recuerde, el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Vamos al Salmo número 1. Salmo número 1. Mire qué cosa linda. Salmo 1 y veamos 1 al 3 y luego 4 al 6. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. La Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted llega a Génesis o va a Apocalipsis, es toda la palabra de Dios. Dice el versículo 1, Salmo 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice ahora? Prosperará. Por otro lado, ahora veamos al malo. Dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. Mi pregunta, ¿está claro los dos grupos? El siervo fiel y prudente, el siervo malo, el hombre bienaventurado y el hombre malo. No nos engañemos, dice el apóstol Pablo, no os engañéis. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Usted está sembrando en uno de los lados. Usted y yo somos o siervo fiel y prudente o somos siervo malo. O somos prudentes o somos insensatos. En este tiempo que estamos viviendo al final de la historia, deberíamos
ocuparnos, enfocarnos en ser siervos fieles y prudentes. Y ahora vamos a trabajar con Juan. Juan escribió 5 libros y todos con un solo enfoque. Responder una pregunta: ¿quién es Jesús? El problema cristológico. Y cuando usted lee el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera Juan, el libro de Apocalipsis, se da cuenta que Juan exalta a Jesús, presenta a Jesús su obra maravillosa. Pero en primera de Juan, segunda y tercera de Juan, Juan hace y presenta detalles acerca de las personas que están en la iglesia, pero triste y lamentablemente no están caminando de la manera correcta. Recuerde que en la época de Juan, cuando yo era un anciano, hubo una situación difícil en la iglesia. El enemigo logró introducir elementos raros, personas que vinieron y aceptaron a Jesús, pero vinieron con toda su filosofía. Y entonces hicieron un arroz con mango, hicieron una cosa extraña, un sincretismo extraño entre lo que creían y tomaron en cuenta lo que es el Evangelio de Jesús. Mezclaron aquello, hubo una confusión espantosa en el primer siglo. Fundamentalmente acerca de la pregunta: ¿quién es Jesús? Por gracia de Dios, Juan estaba vivo, aunque viejo, ancianito, y entonces escribió 5 libros para responder la pregunta: ¿quién es Jesús? Y en el primero de Juan, hay detalles interesantes acerca del siervo malo y la maravillosa obra de Cristo Jesús. Ponga cuidado ahora, por favor. Si usted reconoce que es un siervo fiel y prudente, Dios le bendiga. Ahora, si usted reconoce que es un siervo malo, le tengo buenas noticias. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Señor Jesús murió para resolver nuestro problema de pecado y Él es capaz, como hizo con Pedro, como hizo con Andrés, como hizo con Juan, como hizo con Santiago, como hizo con Felipe, como hizo con Natanael, como hizo con Tomás, apóstoles. Él es capaz de cambiarle la vida a la gente. Llama la atención que después de Cristo llamar a Juan y Santiago Boanerges, hijos del trueno, hijos del diablo, después en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de nuestra iglesia, dice que fue llamado maestro de santidad. Cómo Cristo transformó la vida de Juan, y así puede hacer con la vida suya y la vida mía. Vamos rapidito a primera de Juan, porque así no tenemos que andar saltando, y veamos cómo Juan va perfilando a este hombre malo, a esta persona de la iglesia que anda en la manera equivocada y cómo debe ser tratado. La gente cree que algunos creen que los pecados que cometen esas personas sinvergüenza que están en la iglesia, hay que aplaudírsela. Eso es un peligroso. Primero de Juan, capítulo 1, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice Juan: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Qué dice ahora? Dios es luz. ¿Y qué dice? Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice ahora? Mentimos y no practicamos la verdad. Es lo más espantoso. Ustedes recuerdan el monte de la transfiguración, San Mateo capítulo 17. ¿Quiénes estaban con Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Cuáles de los apóstoles estaban? Comencemos por allí. Estaba Pedro, estaba Santiago y estaba Juan. ¿Y aparecieron quiénes? Moisés y Elías. ¿Y quién habló desde una nube que les hizo sombra? El Padre Celestial. ¿Y qué hizo Cristo? Se transfiguró. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, se encontraron con un caso curioso. Un papá había venido de quién sabe dónde para traer su niño a Jesús. Pero Jesús estaba en la montaña con los apóstoles y estaba teniendo la experiencia de la transfiguración. Y entonces trajo el niño a los discípulos, a los apóstoles, que antes habían hecho milagros y maravillas en el nombre de Cristo Jesús. Pero ahora el demonio se burlaba de ellos. Y el demonio no salía del muchacho. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdieron el poder? ¿Cuál fue la causa de su fracaso? Toda la noche pasaron preguntándose y discutiendo por qué se llevaron a Pedro, por qué se llevaron a Santiago, por qué se llevaron a Juan. ¿Por qué nosotros no podíamos ir? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Y si usted se pasa la vida discutiendo y la vida criticando, usted no tiene poder de Dios. Y si usted ve todo el mal de las otras gentes, recuerde, nunca olvide lo que le voy a decir ahora.
Cuando una persona le habla acerca de otra y le dice perfiles y características de otro, tome en cuenta esto. De cada 10 cosas que le dice, 8 son de la misma persona. Si habla de otra persona, oh mira, este piano es un piano muy fino, este piano es de calidad, este piano toca bien, vaya contando, y 10 perfiles que le diga del piano, hay 8 que son de la persona que está hablando. De manera que a usted se le hace fácil saber cómo es la gente que le habla. Escúchele, pero escúchele en forma empática. Aprenda a estar callado, la boca cerrada y el cerebro tranquilo. A veces somos tan mal educados que la gente está hablando y ya estamos pensando que lo vamos a responder. Espérese, usted no está escuchando. Escuche, por favor. Y mientras menos tiene que hablar, mejor. Que mira, que te voy a decir, mira, porque fulano, y usted se queda calladito y va contando. Número 1, número 2, número 3. 8 cosas son de este y 2 de la persona que me está hablando. Es un tipo, mira, responsable, afable, honesto, cortés, bien dispuesto, cristiano a carta cabal. Ese tipo, un hombre de Dios, ese hombre tipo, dice, wow, este tipo está conectado con el Señor, está abriendo su boca. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice ahora? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice ahora? Él es fiel y justo. ¿Para qué dice? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánto? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mi pregunta, ¿es posible que aparezca aquí en medio de nosotros una persona mala? ¿Un siervo malo, sí o no? A ver, sí o no. Le tengo buena noticia a ese siervo malo o a esa sierva mala. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Otra noticia buena que te tengo. El Señor Jesús tiene el mayor interés de limpiarte de toda maldad. ¿Qué es la maldad? Hace unos días grabamos un tema que está en La Voz del Consolador Oficial en el canal de YouTube, que responde a la pregunta, ¿qué es la maldad? La maldad se define, en pocas palabras, como la demostración de nuestros motivos e intenciones. Cuando usted hace las cosas con falsos motivos y malas intenciones, hay maldad. Usted puede aún hacer el bien en medio de la maldad, porque cuando usted hace una obra de bien para buscar beneficios propios, reconocimientos, hay maldad. Y dice que Cristo vino para limpiarnos ¿de cuánta? De toda maldad. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Juan nos sigue diciendo, mire qué cosa linda, en el capítulo número 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Está interesado Cristo en destruir al malo? No. ¿Quiere Cristo que el malo se arrepienta? Sí. ¿Hizo Cristo todo para que el malo se convierta en un siervo fiel y prudente? Sí, Señor. Y no hay cosa más hermosa que encontrar un siervo malo, arrepentido y reconociendo que estuvo mal y lejos de su Señor, y ahora viene y entonces lo pone todo al pie de la cruz, lo pone todo sobre el altar y entrega su vida y se consagra a Dios de todo corazón. El Señor tiene manera de llamar al arrepentimiento a los siervos malos, pero la manera como lo dice la Biblia, como lo enseña y lo presenta, a mí me maravilla. Capítulo 3, San Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringen también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El siervo malo no se quiere perder, pero tampoco cambia su manera de ser.
El siervo malo sabe que está haciendo lo malo. El siervo malo presenta los hechos de su maldad. Pero a veces otros siervos le aplauden, le dan loor y gloria por sus fechorías. Hace muchos años conocí una persona en la ciudad de Santiago y joven, cometió algunos errores, trabajamos con esos errores, pegó el freno, volvió para atrás, se entregó al Señor y se consagró. Pasaron los años y se fue a otro país y le sonrió la bendición. Y entonces se hizo famoso. Y junto con la fama se alejó del Señor. Se convirtió en un siervo malo. Un día le dije, Señor, yo quiero encontrarme con fulano. No viene a la iglesia, se desentendió, es famoso en esa ciudad, una ciudad muy famosa también. Señor, yo quiero encontrarme con esa persona. Yo sé que no tiene un corazón malo, pero es débil. Y se deja arrastrar, se deja llevar, porque es una veleta. Se lleva de lo que le dicen, se lleva de la gente y no se mantiene firme. Por favor, si usted me lo pone enfrente, sé que lo podemos sacudir y el muchacho puede caer en razón. Dicho y hecho. En ese tiempo vivía aquí en el país y un día estaba dando una campaña en mi iglesia. Estoy tratando de no equivocarme, de dar nombre, porque si me equivoco voy a decir la iglesia de Sion. Y el nombre del muchacho no lo voy a decir. Oiga, y ese día le dice, él tenía que hablar a una persona que estaba en la iglesia, y se iba, vino de rapidito y se iba al otro día. Y dice, yo quiero ir, pero yo no quiero verle la cara al pastor. Ah, pues está bien. El tipo llegó y había terminado el culto y yo estaba, y en la puerta estaba saludando a la gente. Así que se fue por detrás de la iglesia. Hizo un contacto con alguien, dile que nos vemos atrás de la iglesia, en la enramada. Y cuando yo estoy saludando a la gente, ay, el Señor tiene su manera. Corre, ¿que corre para dónde? Ahí atrás está fulano. Ah, no me diga así, olvídese. David, póngase aquí y saluda a la gente. Él viene por aquí y yo vengo por acá. Cosa linda, mamá. Cuando nos encontramos en la esquina de la iglesia, el tipo dio un salto tan grande y abajó la cabeza y empezó a llorar. Digo, usted es un sinvergüenza, usted es un bandido. Mire, ¿qué cosa más fea le puedo decir? A usted se lo va a llevar el diablo si sigue por ese camino. Usted sabe que usted es un bandido. Empezó a llorar. Pero muchacho, tanta lucha que tú le has dado al Señor, tanta cosa que te ha perdonado, ¿por qué tú insistes, por favor, en ese camino que te va a llevar el demonio? Hemos orado, ayunado, clamado, rogado. Tanta gente que te aprecia ha hecho tanta cosa. Y empezó a llorar. Es que yo soy débil. Digo, ningún débil, tú que necesita una buena paliza. Mira, muchachos, si yo pudiera me quito esta correa y te entro a palo. Y entonces le hice una pregunta interesante. Le dije, ¿tú quieres ir al cielo? Sí. Vamos a orar a Dios que te dé un cáncer que te mate. ¿Cómo? Digo, sí, que te pudra por dentro, para que te arrepientas y se te quite toda esa mala cosa. Compadre, el tipo se asustó. Digo, no, pero así no, pastor, así no, yo mejor dejo eso. No, espérese, pastor, párelo ahí, espérese. Ya yo he oído muchas historias de cosas que usted hace, que bueno, no, mire, le digo una cosa, yo mejor dejo esto. Mejor dejo esta cuestión de este relajo que yo estoy, porque yo sé que estoy en un relajo. No, espérese, pero no. Yo me quiero arrepentir por las buenas, digo, por las buenas, mira, ¿te acuerdas de tal cosa? Sí. ¿Te acuerdas de tal cosa? Sí. Sí, bandido, no tengo dedo en la mano por toda la tontería que tú has hecho y toda la diablura de la que el Señor te ha sacado. Y ahora miren la diablura que te está metiendo. Y famoso y toda la tontería. Muchacho del caramba, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Usted tiene razón. La gente sabe cuando usted le dice las cosas de corazón. La gente sabe cuando usted tiene un verdadero empeño en que se salven. ¿Lo saben o no lo saben? La pregunta es, ¿cuánto empeño tiene usted en que la gente se salve? ¿O usted es un chismoso nada más que quiere resaltarle las cosas malas a la gente? Por eso me gusta cómo Juan escribe y las palabras que usa. Y dice la verdad, pero la dice con amor. Mire qué cosa linda.
1 Juan capítulo 3, versículo número 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay unas palabras interesantes que vienen allí y voy a esperar que vengan para explicar esto que está diciendo aquí. Dice capítulo 3, versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice ahora? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ven que son dos grupos? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos, como dice, unos a otros. Vamos al versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa eso? Todo aquel que es nacido de Dios no hace del pecado la práctica de su vida. Todo aquel que ha nacido de Dios no se goza en el pecado. Puede cometer errores, pero le duele el haber cometido errores, pero no maquina, no prepara, no elabora, no se enfoca en el pecado, porque está en el proceso de la santificación. Liberación del poder del pecado. Capítulo 2, vamos rapidito, veamos esto que dice el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1, hijitos míos, ¿qué cosa? Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación. Hilasterium. Cristo es nada más y nada menos propiciación que la persona que bebió la copa de la ira de Dios para que a través de Cristo usted pueda ser beneficiado con la justicia de Cristo, con la vida pura de Cristo, con la vida recta de Cristo. Cristo es nuestra propiciación. Cristo aplacó la ira de Dios. La ira de Dios significa que todo lo que daña a su creación, que todo lo que daña a sus hijos, llámese como se llame, maldad, pecado, llámelo como usted quiera, todo lo que descompone las cosas hermosas que Dios hace, Génesis capítulo 1, versículo 31, el video es que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, todo lo que daña y destruye la cosa de Dios, se enciende la ira de Dios para destruir lo que hace daño a sus hijos, lo que hace daño a su creación, lo que hace daño a lo que Él hizo para beneficio de sus hijos. La ira de Dios significa que pone las cosas otra vez en su lugar y no importa el que se atraviese, entonces Dios lo va a arreglar. De allí la belleza, la profundidad de la vida de Cristo. Cómo el Señor Jesús gritaba, rogaba, clamaba en Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, la copa de la ira de Dios, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces oró de la misma manera. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que el siervo malo se pierda. Por eso hizo todo para que el siervo malo se arrepienta. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios, lo que ha hecho Jesús en nuestro favor. ¿Cómo es posible que insistamos en estar separados de Dios? Primero de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice el verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿cómo eran? Justas. Siervo fiel y prudente, siervo malo. No piense en nadie en la iglesia, amigo o amiga. Piense en usted. Y por favor, sea sincero o sincera. Descubra quién es usted. ¿O es un siervo fiel y prudente o un siervo malo? Si usted descubre que es un siervo malo, le tengo buenas noticias. La sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Buenas noticias. Cristo pagó el precio de su pecado. Buenas noticias. Cristo envió el Espíritu Santo para que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Buenas noticias. El Señor anda buscando pecadores que procedan al arrepentimiento, el cambio de la mente. Buenas noticias. Cuando Cristo presentó la actitud del fariseo y del publicano al venir al templo, dijo claramente que el publicano salió justificado, salió perdonado. ¿Y qué decía el publicano? Dios, sé propicio a mí, pecador. Mantengamos esa actitud. No merecemos la salvación. La salvación es un regalo que nos da Dios en la persona de Cristo Jesús. Y lo recibimos por su gracia. Capítulo 4, 1 de Juan, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Qué dice ahora? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad. ¿Y qué más dice? Y el espíritu de error. Recuerde, no estamos predicando para todos, no. Estamos predicando para usted. Estamos predicando para cada uno. Si usted descubre que es un siervo malo, le tengo buenas noticias. Cristo murió para rescatarle a usted y también rescatarme a mí. Versículo 20. 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ¿qué cosa? Ame también a su hermano. Nunca olvidaré, en una cierta ciudad donde vivía, hicimos una serie y entonces lanzamos un desafío. Y en el desafío le habíamos entregado un papelito a cada persona. Y en un momento el sermón le dije, ahora ponga en ese papel los nombres de las personas con las que usted no se lleva bien. Ponga en ese papel la gente de la iglesia que usted tiene problemas. Inclusive los que usted no saluda, los que le tienen resentimiento, los que hicieron malos negocios y le engañaron. Póngalo en ese papelito. Haga una lista. Cosa linda, hombre. Bueno, y cada quien se pudo hacer su lista. Le dije, tenemos cena del Señor en fecha tal. Desde ahora hasta la cena del Señor, vaya donde cada una de esa gente y resuelva. Póngase claro con esa gente, póngale la cosa sobre la mesa, arregle sus cosas con los hermanos. Un sábado me encontré con un anciano en otra iglesia y me hallé extraño que ese anciano, que no le tocaba predicar porque me tocaba a mí, estuviera en esta iglesia muy sentado aquí, muy tranquilo. Y yo digo, pero qué raro que este tipo está por aquí cuando su iglesia necesita. Pero ¿qué pasa aquí? Cosa linda. Bueno, cuando terminamos la predicación, digo, fulano, ven acá. Dice, dígame, pastor, pero mijo, ¿y qué tú haces aquí? ¿Qué tan sentadote aquí? ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Y la iglesia ya? No, pastor, estaba terminando con mi lista. ¿Ah, sí? Dice, sí. Y se ríe. Y dice, yo tenía una lista de 21 personas. Digo, ¿cómo? Sí, aquí me faltaban 4. Dije, el sábado me voy a la iglesia tal, a hablar con esas 4 gente. Y ya hablé con los 4. Ya tengo 21 personas ya resueltas. Y como dice usted, ya yo le hablé. Ya le pedí perdón hasta de lo que no tiene que pedirle perdón. Porque a mí fue que me ofendieron. Ahora, si no se arrepiente, porque se lo lleva el diablo, pero ya yo terminé, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya yo me humillé, ya yo hice lo que tenía que hacer. Empezó a llorar y viene y me da un abrazo. Digo, Dios te bendiga, fulano, Dios te bendiga. Amigo, arregle sus cosas. Aterricemos, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y el maligno qué cosa? No le toca.
La frase en griego dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no hace del pecado la práctica de su vida. No vive una vida de practicando el pecado, no. Puede cometer errores que le duelen, y viene y se presenta ante Dios y le pide perdón y se arrepiente. Pero ¿cómo me dice usted que es un cristiano cuando usted está preparando el pecado, arreglando el pecado, haciendo malos negocios, engañando a la gente, falseando las cosas? Pero por favor. Segunda de Juan capítulo 1, capítulo único, versículo 9 en adelante, dice el 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice Juan, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y ahora mire qué duro se pone esto. Tercera de Juan, versículo 9 y 10. Dice el verso 9. Yo he escrito a la iglesia, pero, ¿qué dice ahora? Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este Diótrefes, su perfil, dice que era un siervo fiel y prudente. No, un siervo malo. Una vez me invitaron a predicar en una iglesia aquí en la capital, yo era un adolescente, y cuando llegué me encontré con un cuadro tan triste, y cuando terminó el asunto, faltaban 5 minutos para las 12. Yo era un adolescente, casi recién bautizado, caliente. Me paré, miré a los hermanos, yo nunca me atrevería a hacer eso otra vez. Y le dije, el himno final es tal, vamos a cantar. Cantamos, oré y me fui. En el camino iba criticándome a mí mismo porque me molesté por ciertas cosas que vi. Siervo malo. La buena noticia es, amigo, amiga, si usted descubre que es un siervo malo o una sierva mala, por la gracia de Dios, Cristo Jesús derramó su sangre para limpiarte y lavarte de todo pecado. Si tú sabes que estando en la iglesia, anda por ahí afuera haciendo pocas vergüenzas, haciendo fechorías, haciendo cosas raras, si tú sabes que en tus negocios está haciendo la cosa al revés, si tú sabes que estás viviendo una vida doble, en la iglesia una cosa y afuera, en el trabajo y en otras actividades, sabes que no eres cristiano. Es más, hay gente que hasta aborrece la religión por el testimonio de ciertas personas. Hay personas que vienen a callar su conciencia a los cultos de la iglesia. Te tengo buenas noticias. La sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado. Pero hazlo ahora. Arregla tus cosas ahora, porque mañana puede ser muy tarde. Me he encontrado en lugares con personas que se han ido tan lejos dentro de la misma iglesia y el Espíritu Santo los ha tocado y se introducen con la frase: quiero hablar con usted porque sé que usted se va y necesito sacarme esto de mi corazón. Mire, pastor, mi vida ha sido así. Le he dicho a mitad de camino, pare, discúlpeme, a mí no me interesa saber lo malo que usted ha hecho. A mí me interesa saber cómo recibe usted lo bueno que hizo Jesús. Yo no soy zafacón para ningún tipo de cosas raras. Me gusta más bien ser una bendición para la gente que conozco. La Biblia dice que Cristo Jesús murió y pagó el precio de nuestros pecados y nos lava, nos limpia con su sangre bendita. Hablemos de la solución al problema, no del problema en sí, porque usted ya lo ha cargado durante 20 años. Ha engañado a su esposa, ha engañado a su familia, ha engañado a la iglesia, ha engañado a todo el mundo. Usted es un mentiroso, usted es un falso. Usted ha sido un pichón de demonio en la iglesia.
Y mire el daño que ha hecho a ciertas personas dentro de la misma iglesia. Hablemos de la solución al problema. Y la pregunta clave, entonces, ¿qué debo hacer? Le dije, bueno, el Señor dice en su palabra, Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados, ¿qué dice la Biblia? No prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y me dice, usted no conoce a mi mujer. Digo, no, no la tengo que conocer. Si lo ha aguantado usted tantos años, se ve que es una santa. Porque, ¿qué será vivir con un hombre como usted? Tan mentiroso, tan falso, tan sinvergüenza. Y me mira baja la cabeza. Digo, vaya, hable con ella. Ábrale su corazón. Esa mujer le ama. Y mis hijos, dígale que usted es un bandido. Y háblele ahora. Abra las cosas, póngalas sobre la mesa. Y usted verá cómo el Espíritu Santo los guía, los dirige. Porque la mentira nunca para en la verdad. Pastor, es que yo no me atrevo. Bueno, anímese y vamos a hacerlo juntos. No me da vergüenza. Págalo usted solo. ¿Quiere que le diga a su esposa que usted quiere hablar con ella, que usted fue un bandido, que usted quiere? No, espérese, así no. Pasaron los años, pasé otra vez por ese lugar, vino, me abrazó, empezó a llorar. Pastor, le conté todo a mi mujer. Y le dije que si quería que se divorciara, que si quería que rompiéramos todo, pero que yo no podía seguir con esto. Mi esposa me dijo, yo me sospechaba algunas cosas, pero no podía creer que un hombre como tú, tan santo, tan consagrado, tan fiel, que una persona como tú, tan ayudadora, pero me salían algunas cositas así. Y entonces le dijo ella, yo me sospechaba algunas cosas, pero ahora te admiro, porque te atreviste a enfrentarme y decirme la verdad. Y él le pregunté, ¿qué vamos a hacer con los muchachos? La señora lo miró llorando y le dijo, háblales. Pero y entonces, háblale ahora. A ellos nadie lo engaña, ellos son más sabios que nosotros adultos. Y entonces, como le había dicho, se sentó con cada uno de sus hijos, aparte. Se lo llevó primero con las damitas, porque el amor de una niña es su papá. Abrió su corazón. Y ahora estaba perdonado de Dios, de la esposa, de las hijas y de los hijos. Amigo, amiga, querido, querida, hermano, hermana. Si usted descubre que es un siervo malo, por favor, venga a los pies de Jesús y ábrale su corazón. Él dijo, venid de mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me gusta la frase, y hallaré descanso para vuestras almas. Amigo, amiga, ¿acepta usted a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta que el Santo Espíritu venga y le lave con la sangre preciosa de Jesús? ¿Acepta usted que el Espíritu produzca en usted el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Acepta sinceramente presentarse delante del Señor y reconocer su situación y darle el derecho legal espiritual al Espíritu para que le transforme de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús? Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo o levante su mano y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, gracias por esas 5 parábolas del tiempo del fin. Gracias por la parábola del ladrón en la noche. Gracias por la parábola del siervo fiel y prudente y el siervo malo. Gracias por la parábola de las 10 vírgenes. Gracias por la parábola de los talentos. Gracias por la parábola de ovejas y cabritos. Señor, gracias por Cristo Jesús. Padre, hoy venimos delante de usted, reconociéndonos como siervos malos. No hay en nosotros nada bueno, Señor. Pero nos acogemos a su gracia, a su amor, su bondad y su misericordia. Le damos todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu nos cambie y nos transforme. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y Padre, le decimos sí a prepararnos para el santo bautismo. Le decimos sí a entregarnos a usted para que pronto nuestro nombre esté en el libro de la vida. Y a través de nosotros la luz de Cristo brille y conduzca a otros en el camino de la salvación, aceptando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, nos rendimos a usted, le aceptamos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Nos acogemos a su gracia, a su bondad y su misericordia, y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.